there's a new ride-hailing service on the horizon, but it comes with a twist. Straight out of Siberia, there comes another on-demand taxi application. La ciudad más fría del mundo se encuentra en Yakutia, hace -50, -60 en invierno. Creo que esta es probablemente una de las razones por las que las empresas de ti prosperan aquí. Dari Siberia ke Jakarta, InDrive bekerja keras untuk mendobrak monopoli aplikasi taksi. Yakut Sibirden бастапқы капиталы 1 миллиард 230 миллион доллардан тұратын InDrive атты жаңа ғажайып мәңгілікке қалу үшін келді. Tidak ada tarif tetap di InDrive. Inilah yang membuat InDrive berbeda dari para pesaing besarnya. Así que, en cierto modo, dimos libertad de elección a pasajeros y conductores. Pengemudi memilih pesanan yang masuk dan penumpang memilih siapa pengemudinya. Arsen Tomsky, pendiri InDrive berkata, yang jadi penentu adalah manusia, bukan algoritma. Porque nos preocupamos y comprendemos a estas personas. ¿Quién se toma tiempo para ofertar por un viaje? Negociar el precio es más una estrategia de marketing. InDrive is focused on addressing injustice in markets underserved by its competitors. The second place in terms of installations in mobility after Uber and fourth place in travel ahead of Airbnb. How realistic is that? InDrive is the second most downloaded ride-hailing app in the world. Nuestro principal objetivo estratégico es influir positivamente en la vida de al menos 1,000 millones de personas de aquí al 2030. Nací en Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. A pesar de que tenemos un clima muy extremo, mis recuerdos de infancia están llenos de días soleados o días de invierno absolutamente blancos. Nací en una familia de científicos. Solía leer muchos libros. Un día, mis compañeros de clase, ellos organizaron un funeral para mí, cuando yo estaba fuera de la escuela. Esta fue una bien organizada ceremonia, y ellos no me hablaron. Y ellos no se dieron cuenta de mi existencia por 2 semanas. Estaba bien para mí, porque cuando ellos no hablaban conmigo, yo no tartamudeaba. Los tartamudos empiezan a tartamudear aproximadamente a los 4 años. Conmigo fue igual. Desde entonces siempre he tartamudeado. Pero estoy agradecido por los retos, porque estos me formaron como persona, como individuo. Fue a finales de la Unión Soviética que ese gran estado empezó a colapsar y la gente dejó de creer en el comunismo, socialismo, y también en ese tiempo aumentó la criminalidad. Algunas veces nosotros no teníamos oportunidad de comprar comida. La gente estaba peleando por comida en largas filas. Fue un momento difícil para nosotros. Nací y crecí en Yakutsk. Soy de la etnia Sajá. La cultura Sajá es bastante singular, ya que vive en las condiciones más duras del mundo. Está muy lejos de todas partes. Estamos muy orientados a la familia y a la comunidad. Cuando vives en estas duras condiciones, no puedes sobrevivir solo. Cuando tenía 7 u 8 años, mis padres me hicieron un regalo de cumpleaños.
Era un coche de juguete muy sencillo, pero ese juguete podía programarse. Ay, ¿cómo explicarlo? Podías establecer secuencias de pasos de acciones. Por ejemplo, ir hacia adelante y luego girar 45 grados, disparar 5 veces y retroceder medio metro y así sucesivamente. Y de repente se despertó en mí el interés en la programación. Y empecé a leer sobre informática y computadoras. Cuando me aceptaron en la escuela físico-matemáticas, teníamos acceso a una aula de computación en la universidad. Al final de los 2000, mi principal pasión era la idea de crear una empresa tecnológica. Conocí a Arsen como propietario de Yekate.ru. Yekate.ru para Yakutska es como Google. Estoy seguro de que lo primero que abrían las personas que trabajan en una computadora era Yekate.ru. Yekate.ru era el principal medio independiente en Yakutia y durante mucho tiempo ha luchado contra cosas negativas como por ejemplo la corrupción. Ayudamos a muchas personas. Creo que hemos contribuido enormemente al desarrollo de la sociedad local y preparamos a muchos especialistas y profesionales en tecnología. Tenemos un invierno largo y prolongado. Está oscuro por la mañana y por la tarde. Por la noche, por supuesto, también está oscuro. Creo que esta es probablemente una de las razones por las que las empresas de TI prosperan aquí. Era una vida muy sencilla. No teníamos electricidad ni la mitad del día. En nuestro pueblo no teníamos calefacción central, así que teníamos que hacer todo manualmente. Las personas son muy duras cuando resuelven cuestiones de la vida real y problemas cotidianos. Son muy rápidas. Hacía mucho frío, como -50 cuando estás esperando el autobús, y estaba muy oscuro, porque anochecía a las 3 o a las 2. A veces tardaba como media hora o incluso más. Y esperas a que las luces que se acercan sean del autobús que te llevará a casa. Yakutsk es una ciudad pequeña y todo el mundo se conoce. Hay algunos monopolios allí y uno de ellos era el de servicios de taxi. Eran empresas diferentes, pero se conocían y durante las horas pico en Navidad y Año Nuevo subieron los precios de la noche a la mañana. Los duplicaron. Todos los años, los taxistas subían los precios. Es como una inflación anual, pero ese año la subieron 50 rublos. La gente, bueno, no se rebelaron, pero fue muy difícil para todos. La historia empezó en el día, cuando taxis y compañías de taxis en Yakutsk decidieron subir las tarifas justo el mismo día. Y fue acordado por el cartel, y fue injusto. Simplemente creé un grupo para que mis amigos pudieran ahorrar dinero en viajes de taxi y se llevaran unos a otros por poco dinero. Y pues se nos fue de las manos. Invité a 50 amigos para empezar. Entonces mis amigos invitaron a sus amigos y creció a partir de ahí. Yo mismo me uní unas semanas después de su lanzamiento porque me la recomendaron unos amigos. Dijeron, wow, esta es una idea brillante. No necesitas pedir un taxi, solo tienes que conectarte, poner la solicitud, alguien pone el precio y lo negocias. Es increíble, es mucho más barato. En pocos días, miles de personas de este grupo empezaron a ayudarse mutuamente. Se formó una comunidad. Y vi que había un gran potencial y crecimiento orgánico. Vi un fenómeno social con conductores independientes que despegó en poco tiempo. Y más de 50,000 personas se habían unido al grupo y utilizaban activamente el servicio. Arsen contactó conmigo una vez a través de Vcontact. Me escribió a Vcontact y me dijo, soy tal y tal persona y estoy interesado en tu proyecto. ¿Considerarías venderlo? Arsen se encerró con 3 ingenieros de software. No me molestes, dame tiempo para desarrollar esto. En pocos meses había desarrollado la aplicación InDrive.
Nuestra singularidad es que básicamente somos una comunidad, como una red social para conectar a personas que necesitan que se haga algo con personas que intercambian su tiempo por las cosas que hay que hacer. Y puede ser cualquier cosa. Creo que la principal diferencia es que nuestras actividades tienen un fundamento no materialista. Voy a tocar una diferencia importante, es la interacción humana directa. Recuerdo cómo en los inicios de grupos de redes sociales, una chica se dio cuenta por la noche de que no tenía spray para el asma. Llamó al 911 y le dijeron que no tenían autos disponibles en ese momento. Así que tuvo que esperar a pesar de la urgencia. Quiso llamar a un taxi, pero le dijeron que no proporcionaban ese servicio. Cuando preguntó en un grupo de redes sociales, uno de los miembros le llevó el spray en muy poco tiempo y salvó su vida. Este es muy buen ejemplo de la importancia de la interacción humana directa. Muchas personas, cuando nos conocen, empiezan a utilizarnos activamente. Invitan a su círculo social a utilizarnos también. El boca a boca ha sido y es la principal fuente de nuevos usuarios de InDrive. Todo el mundo empezó a utilizarla y fue una de las primeras aplicaciones de la nación Sajá. Y entonces empezó a expandir el negocio. Contratación de personal, lanzamiento en algunas ciudades de Rusia y entonces el equipo se lanzó en Kazajstán, lo que se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Y vimos esta oportunidad por todas partes. Decidió centrarse en gente como nosotros, que venimos de una educación y origen muy humildes porque somos estas personas. Así que empezamos a centrarnos en los países en desarrollo, en las comunidades desatendidas, y aquí es donde encontramos la clave del éxito, porque nos preocupamos y nos entendemos mutuamente. Mi nombre es Obadeya. Tengo 15 años. Vivo en Lagos, Nigeria. Lagos es un lugar donde la gente puede ser feliz, pero algunos lugares están dañados. El entorno a veces es abrumador. Suele ser un caos. A mí me da miedo. No me gustan las peleas, ni crear problemas. Cortaron la electricidad de nuestra casa y normalmente pagamos 4,000, pero lo aumentaron a 15,000, así que no podemos permitirnos pagar. Siento que estoy en un mundo donde nada funciona ni se mueve. Me encanta dibujar caricaturas. Solo necesitaba dibujar un superhéroe. Alguien que pueda ayudar los problemas que hay en el mundo. Yo creo que venimos a ayudarnos entre nosotros. Si no ayudas, pues, ¿para qué vienes? Eso es lo que me motiva a mí. El sábado me voy a la academia de bomberos y el domingo igual. Nos meten unos ejercicios que, híjole, acabo deshidratada, acabo cansada, pero aún así lo disfruto mucho. Mi nombre es Lizeth Guadalupe Martínez Estrella, tengo 32 años. Sí, soy originaria de Saltillo. Yo era policía. Yo me subí a mi patrulla y vamos a ayudar a una persona hoy. Y eso es lo que más me gustaba porque tenía la oportunidad de ayudar así genuinamente. Y sí, es muy difícil ser mamá y ser policía por los horarios. Mi niño, el más chiquito, empezó a tener problemas
lo llevo a consulta médica y me dicen que es un problema meramente psicológico. Digo, claro, pues afrontó un divorcio, sentí algo de culpa, porque pues el problema era por mí y por su papá, ¿no? Pero sí era como que yo le estoy causando este daño. Y eso sí me dolió. Me llamo Itam. Vivo cerca de Bogor. En la secundaria había inspecciones de cabello y regañaban a mis amigos. Les decía que se cortaran el pelo conmigo. Cuando le corto las canas a alguien, a veces me entristece. Me recuerda a mi padre. Mi padre falleció cuando yo estaba en la escuela secundaria. Él solía hacer mi experimento cuando aprendía a cortar el cabello. Tenía muchas canas. Sí, sube al árbol. Solo toma la fruta limus, ¿vale? Sí. Eso es suficiente. Quiere ir al cine. Si su padre no se lo permite, no irá. ¿Ustedes van al cine a menudo? No, ella nunca ha ido al cine y quiere ir, pero su padre no se lo permite. ¿Entonces nunca ven películas juntos? No, nunca. Antes tenía un trabajo de tiempo completo. Me despidieron cuando llegó la pandemia del COVID. Mi hija estaba enferma en ese momento. Cuando enfermó, me puse a pensar cómo conseguiría el dinero para sus tratamientos. Mi única opción era pedir dinero prestado a mi hermano y llevar a mi hija a la clínica. Algo muy común para muchas personas de los países en desarrollo es que quieren tener una vida mejor, un poco más de comodidad, un poco más de conveniencia, un poco más de tiempo para sí mismos. El propio Arsène, yo y otras personas fuimos por todo el mundo entrevistando a gente para entender los mercados locales de transporte y averiguar cuál iba a ser el próximo gran mercado para nosotros. Después de miles de entrevistas, nos lanzamos primero en América Latina, Saltillo. Cuando nos lanzamos en América Latina y otros países, ni siquiera entendía cómo comprar billetes a países tan lejanos. Cuando entramos en la ciudad, ni siquiera sabíamos cómo buscar una oficina. Ya sabes, como qué deberíamos buscar en Google, o cómo vamos a alquilar un apartamento. Así que puse el mensaje, ¿hay alguna persona que hable ruso? Y en esta maravillosa ciudad Saltillo, había alguien que había estudiado en Rusia y me dijo, sí, ven a Saltillo, yo te ayudo. Le dije, te pagaré. Él dijo, no, yo solo quiero practicar mi ruso. Después de eso me di cuenta que esta era la ciudad correcta. Me salí porque me cansé. Sentí que necesitaba estar con mis hijos. Tengo que buscar un trabajo, un ingreso, algo que me deje lo suficiente para mantener una casa y 2 niños y que no me quite tanto tiempo para poder estar con ellos. La primera vez que supe de InDrive fue por mi hermana. Ella me dice, pues tú ya anduviste en la policía, andabas en patrulla, pues conoces, sabes manejar, pues anímate, pues suena bien. Se verificó mi perfil y como en 24 horas o menos ya me habían autorizado poder ingresar y comenzar a laborar. Mi hija estaba enferma y yo estaba enloqueciendo. Entonces, un amigo me sugirió, prueba a registrarte en InDrive. Es una nueva aplicación de transporte en línea muy fácil de usar. Intenta registrarte. Tras registrarme, mi cuenta se activó inmediatamente. Recargué mi saldo y pude empezar a trabajar de inmediato. El modelo consiste básicamente en que es un precio justo que un pasajero y un conductor pueden acordar. Creo que es un concepto muy poderoso, porque en todo el mundo la gente se acostumbró a tener menos control sobre el precio de un viaje. Así que, en cierto modo, dimos libertad de elección a pasajeros y conductores. Un pasajero puede elegir el conductor que quiera, el coche que quiera. Si quiere pagar menos pero esperar un poco más, realmente puede elegirlo todo. En otros servicios de transporte,
En horas pico pueden darte precios 2 o 4 veces más caros. Y nadie sabe por qué. Por ejemplo, 2 veces más caro, pero ¿por qué no 1.5 veces? Estas empresas quieren ganar más dinero. Y así que es muy fácil comprender que existe la probabilidad de que se manipulen los precios. En InDrive es imposible porque la gente fija todas las condiciones de sus viajes y tú puedes proponer tu precio si eres pasajero. Y la segunda parte, los conductores pueden decidir si les interesa o no, o si les parece demasiado bajo, pueden proponer su propio precio. Para los conductores, nuestra comisión es una de las más bajas del mercado, lo que supone una verdadera ayuda en los países en los que operamos. En segundo lugar, los ingresos de un conductor no corresponden con el tiempo que trabaja. Así que, básicamente, no necesitan trabajar en exceso y pueden establecer libremente sus horarios y ser realmente flexibles en cuanto a cuánto trabajan, cuánto ganan. Los conductores de otros servicios solamente ven un punto A, donde deben recoger a un pasajero. No ven el punto B y no ven el precio. Incluso si en algunos lugares ven el punto B, no pueden rechazarlo. Si se niegan, el sistema puede eliminarlos. Esas compañías tratan de hacer de los conductores algo así como semi-robots. Ofrecemos equidad y libertad de elección. Los hacemos pequeños empresarios. Me di cuenta que las conductoras mujeres en InDrive aumentaron mucho este año. Si hay mujeres, quiere decir que es seguro, entonces pues empiezan a entrar más mujeres. Hay muchas que empezaron como yo, solas, y creé este grupo para que me contacten si necesitan ayuda, ya sea yo o cualquiera de las que estamos, puedan acercarse a ayudar. Ahorita somos 20 conductoras mujeres en el grupo. El poder de la comunidad. Una de las cosas principales de nuestra aplicación es la comunidad, la familia y los amigos. Y se preocupan por sus parientes, sus seres queridos. Por eso, cuando descubren algo y les gusta, lo comparten inmediatamente. Así que en algunas ciudades fue como un éxito de la noche a la mañana porque dijeron, wow, esto funciona, me gusta. Y empezaron a compartirlo con su familia, se convirtieron en nuestros agentes. Vimos que los pasajeros estaban muy contentos, los conductores también, nuestros números crecían semanalmente, así que después de unas semanas vimos el éxito, ¿verdad? Y celebramos. Pero fue muy corto porque tuvimos que trasladarnos a otros países y otras ciudades. Después de un año estábamos por toda Latinoamérica. Operamos en ciudades tan increíbles como Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Nueva Delhi, Calcuta, Bombay y Yakarta. Pero no solo en las grandes ciudades, sino también en pueblos e incluso aldeas. Por ejemplo, Arusha, un pequeño pueblo en Tanzania, o un pueblo más pequeño en Sudáfrica que ni siquiera tiene un nombre, es solo un suburbio alrededor de Johannesburgo, por ejemplo, o en las pequeñas aldeas de Kazajstán, e incluso operamos en una ciudad llamada Uberlandia, está en el sur de Brasil, en las islas del Caribe, en Bangkok, en la isla de Phuket, en Kuala Lumpur, en todo el mundo. Es tan emocionante para mí. Por eso queremos mostrar cómo construir negocios con éxito financiero sobre una base no materialista y de impacto positivo. Así es como vamos a reinventar capitalismo. Somos una empresa de descuento. Cobramos menos comisión a nuestros conductores que otras empresas. Eso limita, en cierto modo, nuestros recursos financieros. Pero por otro lado, nuestro modelo de negocio es como un imán. Nos hemos centrado en los mercados en desarrollo y la movilidad es increíble. Imagina que no pudieras moverte de donde estás para ver a tus padres, a tu familia, a tus amigos. Imagina que tuvieras dificultades para ir a trabajar o que hubiera un lugar al que, si pudieras llegar, podrías ganar más dinero. Llevar estas opciones de movilidad a todos estos mercados en desarrollo es la primera etapa para desafiar la injusticia.
Lo que hace revolucionaria a la empresa es la visión y el compromiso de Arsen con este capitalismo reinventado. En cualquier reunión o discusión, él tiene ideas nuevas, más grandes, mejores. ¿Recuerdas la escena del club de la pelea en la que estaban delante de un coche quemado y comentaban que uno de los principales fabricantes de automóviles tenía un grave defecto? Ese defecto provocaba incidentes mortales en la carretera. La empresa calculó que era más efectivo pagarle a las familias de las personas que morían. Es más financieramente efectivo que regresar todos los coches defectuosos y cambiarlos o arreglarlos. Y esto es lo que vamos a combatir, lo que vamos a cambiar. Los ingresos son importantes y el margen que obtienes también, pero este no es el objetivo. Este es solo el resultado de que estamos haciendo algo que a la gente le gusta. Nuestro objetivo como empresa es hacer del mundo un lugar mejor. En InDrive también tenemos varios negocios como viajes interurbanos, mensajería, fletes. La gente lo usa para hacer envíos. Lo utilizan para visitar a sus familiares repartidos por todo el país. Es una empresa que se centra en los experimentos, en probar cosas que otros no han probado o han fracasado. Así que no nos impide hacerlo a nuestra manera. Cuando se crea una compañía sobre una idea no materialista, se puede pensar que este planteamiento puede ser problemático en términos de relación con los posibles inversores. Pero si al mismo tiempo de utilizar estas bases no materialistas y consigues muy buenos resultados financieros, cambia la situación. Estábamos en Silicon Valley, San Francisco, y fuimos a una reunión con inversores. Era muy importante para nosotros. Estábamos preparando para esto con Arsen. Era en una hermosa mansión y había leyendas del mundo de la inversión de riesgo de Silicon Valley. Estaban sentados allí y Arsen entra casualmente, coge el mejor sitio de la sala y todo el mundo dice, ¿vale? Comenzó a hablarles con tal fuerza y convicción que todo el mundo en la sala quedó cautivado. Y luego cogió este juguete llamado Nevaliashka, que es un símbolo de nuestra resistencia. Habló de nuestra resistencia, de la eficacia de nuestra empresa, etc. Luego lo puso sobre la mesa y todo el mundo se quedó como, ¿qué es eso? Porque hay un tipo sajá en la sala sacando juguetes durante una inversión de cientos de millones de dólares. Y después de que terminó esta reunión, una de las inversionistas preguntó, ¿puedo quedarme con el juguete? Porque estaba muy impresionada. Y después de eso solo dijeron, está bien, estamos dentro. Se pueden encontrar muy buenos inversionistas que estén interesados tanto en hacer crecer sus fondos como en lograr un cambio positivo en el mundo. Creo que las nuevas generaciones, incluidos los inversores, son personas mucho más conscientes. Están mucho más interesados en la igualdad social y salvar el medio ambiente, en la justicia social. Algo hermoso estaba ocurriendo allí porque era un atisbo del futuro. Esto a veces pasa con Arsen cuando hablas con él y esto nos apasiona. Esto es como una grieta a través del espacio y el tiempo y estás viviendo allí con él. Cuando Arsen nos dijo que iniciaríamos operaciones en Nueva York, en el fondo no creía que pudiéramos llegar a una ciudad tan grande con millones de personas desde un pequeño pueblo de Siberia. Todo es posible.
Si lo consigues en Nueva York, puedes conseguirlo en todas partes. Con este impulso, trabajamos muy duro para lograrlo y tuvimos mucho éxito. Debido al monopolio de empresas como Uber y Lyft, allí tienen comisiones muy altas para los conductores y estos no tienen otra opción. Recuerdo el primer día que llegué a Nueva York, conduciendo del aeropuerto JFK a Manhattan. No podía creer que realmente estaba ahí. Ir a IKEA a comprar muebles, montamos los muebles nosotros mismos y fue muy divertido. Establecimos la oficina y empezamos a contratar conductores. Estábamos sentados en el Rockefeller Center con todas las hermosas vistas y todo. Estaba muy emocionado, comenzamos a operar y a crecer rápidamente. Recuerdo que llamaron a un enorme Cadillac con nuestra aplicación para pasear por Manhattan. Fue una experiencia muy motivadora para mí. Nadia y yo dimos un paseo en un autobús interurbano. Durante ese viaje recibí una llamada de Arsen y me dijo: Tania, algo está pasando. Notamos que se producen muchos fraudes dentro de la aplicación. Y perdíamos dinero todos los días porque básicamente pirateaban nuestra aplicación y la utilizaban como una tarjeta robada para viajes. Solo unos meses más tarde tuvimos que cerrar abruptamente. ¡Qué fracaso! Pero fue una lección muy importante para nosotros. Así que dimos un paso atrás y trabajamos duro para tener mejores procesos, un mejor producto y mejores conocimientos para lanzarlo en los países desarrollados. El lanzamiento en Nueva York nos dio mucha experiencia, aunque no nos establecimos allí. En general, eso es algo muy interesante de la empresa. Arsen dice que hay que sacar conclusiones de los errores y evitar cometerlos en el futuro. Cuando empezó la guerra, la empresa perdió su patria. Por supuesto, fue un gran shock para nosotros, un gran dolor. Durante un par de horas me quedé atónito y no podía pensar porque era demasiado abrumador para comprenderlo. Y luego, como oficial operativo, tenía que actuar. Necesitábamos salvar a nuestros empleados de la situación, empezando por nuestros empleados en Ucrania. Tuvimos que reubicar a unas 1000 personas de Rusia a otros países. Todos ellos tenían familias, vínculos sociales, tenían planes, etc. Y en muy poco tiempo perdieron eso. Fue muy difícil para la gente. Cuando se anunció la operación militar, lo primero que pensé fue que mis hijos ya no tenían futuro, porque cuando no tienes elección, no tienes futuro. Debería haber siempre una opción. Buenas, malas, varias opciones, pero debes tener derecho a elegir como una persona libre. InDrive organizó el traslado de sus empleados y sus familias. Trasladaron a una gran cantidad de personas en muy poco tiempo. Lo organizaron todo y les ayudaron. Seguimos recibiendo ayudas para el alquiler, para el colegio de nuestros hijos. Esto facilitó mucho todo el proceso de traslado. Pero esta sigue siendo mi decisión clara sobre dónde quiero estar ahora y dónde no quiero estar. Lo sé con certeza y hago todo lo que puedo para que mis hijos tengan la posibilidad de elegir con el tiempo.
Nunca me he enfrentado al odio aquí por ser yakutia. Cuando mi marido me enseñó el apartamento en una videollamada, hablamos en yakuto. La casera dijo, genial, suena muy interesante. Suena parecido a nuestro idioma. El primer lugar al que fue Arsen tenía que ver con las personas y su impacto en ellas. De ahí que deseara y apoyara tanto las recolocaciones. Las personas son quienes conforman la empresa. La aplicación está escrita por personas. El trabajo que se hace en los países lo realizan personas. Las estrategias las elaboran personas. Reimaginamos la visión y la misión de la empresa. Pusimos en marcha muchas nuevas empresas e iniciativas sin ánimo de lucro. Esta nueva misión de desafiar la injusticia crea una base muy sólida para el futuro de la empresa. Es muy importante sentirse unidos detrás de una gran visión que sea significativa para todos. Y también es muy importante actuar en consecuencia, ¿verdad? Y en marketing somos responsables de asegurarnos de que esto se vuelva realidad. Lo llamamos Synvision. Es una parte muy importante de la empresa. Llevamos a cabo 10 iniciativas sin ánimo de lucro. Y cada vez son más y más grandes y más globales. Start Team es un programa para que estudiantes de países en desarrollo se conviertan en nuevos líderes a través de la educación. Estaba estudiando civismo en clase cuando el señor Víctor vino a nuestra escuela. Una organización llamada Begin IT de InDrive vino a enseñar a algunos estudiantes a programar juegos. Podrían elegir a 15 personas. Lanzamos la iniciativa sin ánimo de lucro Begin IT en 2013 y la idea principal era que enseñáramos a los niños de escuelas rurales y orfanatos los fundamentos de computación para motivarlos a seguir carreras de tecnología. Decidí hacerlo porque recuerdo ese primer impulso de dedicarme a la tecnología cuando mis padres me dieron el carrito de juguete. Sé que a veces basta un pequeño empujón para cambiar toda tu vida. En los últimos 10 años hemos trabajado con más de 130 escuelas y orfanatos en más de 13 países. Programar es divertido para mí. Aprendo a crear juegos y sitios web. No solo nos enseñan programación, nos enseñan un poco sobre CorelDRAW y cómo dibujar en la computadora. Es increíble ver cómo influye en la vida de los estudiantes, cómo les da oportunidades que quizá nunca pensaron que tendrían y cómo les proporciona aptitudes y confianza de una manera completamente distinta. Y pensar que el próximo proyecto que se pondrá en marcha será la apertura de nuestra universidad en Kazajstán, gratis para todos, dándoles una oportunidad de vida completamente diferente. Nos dirigimos a una nueva etapa de Begin IT. Ahora vamos a llamarlo Begin It. Y buscaremos niños que tengan potencial de liderazgo y que, por naturaleza, aspiren a dar y no solo a recibir. Francamente, adoro, como yo los llamo, a mis niños de Start Team. Son increíbles. Y cuando hablas con ellos, puedes sentir esa explosión de energía. Esa sensación que tienes cuando solo tienes 16, 17 años. Cuando tienes la vida por delante y el mundo está a tus pies. Eso es lo que siento, esa agradable energía. Imagina 1, 2, 3 de ellos. Imagina que les ayudamos a ser líderes en su país, en su región, en el mundo. Esto también cambia la vida de decenas o cientos de millones de personas. Así que si encontramos una buena manera de hacerlo, podremos preparar a muchos de estos líderes influyentes. Yo creo en la educación. Se trata de construir comunidades que puedan ayudarse a sí mismas y crecer para apoyar a las empresas de nueva creación en lugares del mundo donde esto nunca ha existido. Y sabemos lo que hace falta para conseguirlo.
y podemos ayudar a catalizarla, a encender una pequeña chispa que se convierta en una llama, que se convierta en un fuego de oportunidades en esas zonas. No lo llamaremos actividad benéfica o social. Esta es una forma de cumplir la misión de InDrive. Este enfoque nos da mucha fuerza interior, motivación interna, un impulso interior, InDrive. La mayoría de la gente que viene a mi barbería son estudiantes. Si quieres venir a cortarte el pelo, simplemente ven, ¿sí? No te preocupes si tienes el dinero. ¿Qué estilo es? ¿Ese? Ah, sí. Es para los que no tienen padres, los huérfanos. Si tienes el pelo largo, no tienes que pensar en el dinero. Ven, te cortaré el pelo. Lo haré. Definitivamente te ayudaré a verte genial. En vez de que te regañe el profesor en la escuela. Especialmente los que han perdido a un padre. Yo también he pasado por esta penuria. Y sé lo que se siente cuando pierdes a un padre. Y yo siempre ando de noche. Por lo regular, pues las chavas que salen tomadas también necesitan regresar seguras a su casa. Sin acoso, sin que las molesten, que ellas sepan que aunque van tomadas, van a llegar seguras. Eso es un factor muy importante para mí para trabajar de noche. En mi proyecto ahorita, que ya lo estoy empezando y las conductoras del grupo se unieron, les ofrezco que si salieron de su casa por ser violentadas, si salieron sin un peso en la bolsa, me llamen y vamos por ellas y las llevamos a su casa. Y quiero ayudar. Quiero ayudarlas. Se lleva muy bien la maternidad con InDrive. Acuérdate que no te debes de salir. Eso me gusta, que estoy libre, que puedo atender a mis hijos. Y si necesito dinero, salgo, trabajo, consigo el dinero y regreso a mi casa. Yo considero que en cuanto yo tengo tu trabajo, yo voy a seguir de InDrive. Y la voy a lograr. Mucha gente ha sacado cosas nuevas con la tecnología. Yo también. Quiero sacar más cosas nuevas para que la gente pueda usarlas y hacer sus cosas más fácilmente. Mi mayor sueño es convertirme en detective criminal. Quiero ayudar a combatir la ciberdelincuencia. Solo quiero que todo lo que me rodea esté en paz. Quiero ayudar a los oprimidos de todo el mundo. Normalmente el cine empieza a las 4 de la tarde. Entonces la recoges primero y la dejas después. No será tarde. No, está bien. Normalmente la gente va al cine por la tarde. Podemos ir por la noche, ¿no? Sí, después de la oración de la tarde está bien. ¿Como a las 8:30? Hay una alrededor de las 6:30 p.m. Será divertido. Vamos. Narmaqardın çumputuk, sikit yaldı semeydik. Kadar künlü salastık, isürük bitten, istimlik algıdır oğlum. Al oputun, yadoydu butun, ayaktar bıt, araççılı oturdular. Jallah buğum. Alimentamos el fuego. Ahora tenemos que alimentar la tierra. Сейчас надо покормить землю. Generalmente damos 3 soladushki a la tierra y eso es todo. Hicimos todos nuestros rituales.
estoy absolutamente seguro de que vivimos en un mundo que no puede explicarse solo con leyes científicas. Y lo he experimentado en varias ocasiones en mi vida. Cuando lo vi, cuando tenía 6 años, era un día soleado. No recuerdo cómo llegué a ese lugar sin ayuda de nadie. Aquel prado estaba salpicado de arbustos y árboles. Y algo pequeño empezó a caer sobre mí. Me tocó la cabeza y estalló en forma de polvo fino. Y yo oí un coro de voces que estaban usando una forma de canto muy extraña. Muchos años después, me di cuenta de que era un canto gutural, así que yo me asusté. Al llegar a casa, le conté a mi madre esta historia, pero ella no la entendió, porque yo solo tenía 6 años y era muy difícil explicarle todo lo que pasó. Y tuve unas cuantas historias así en mi vida. Y yo sé, vivimos en un universo mucho más complicado. Yo era un niño feliz, pero a veces no teníamos comida en casa. A veces no teníamos electricidad durante días en pleno invierno. Esto me ha permitido comprender mejor a personas de todo el mundo. Porque somos de una ciudad pequeña y siempre pensamos que en otros sitios deben ser más profesionales y tener más experiencia. Y que somos simples chicos de pueblo. Yo mismo soy de un pueblo y he vivido toda mi vida en un pueblo. Así que es genial que haya tenido éxito. Creo que la lección más importante que he aprendido de Arsen es la idea de que nada es imposible. Se trata de superar los obstáculos, los retos, crecer y hacerse aún más fuerte. Desarrollarse y ser cada vez más fuerte. Nosotros no debemos enfocarnos solo en las metas. Nosotros debemos enfocarnos en el camino, en el viaje. Y si haces algo muy importante y significativo para ti y desarrollas un entorno externo durante este viaje, estás consiguiendo más y más con cada paso, y eso es algo que nadie puede quitarte. Aunque no alcances una cima, tendrás algo a tu disposición. Y esta mentalidad te dará más confianza. Y lo que es muy interesante y probable es que tú de hecho alcances esa cima. Todo éxito en InDrive se basa en un equipo increíble, con gran motivación y talentos. Me gustaría agradecer a todo el equipo por creer en nuestra misión, compromiso y por acompañarme todos estos años. Gracias.